1. Al aire, Marisol. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Bien, doctora, puede proseguir. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla y en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones también para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en el uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Al término del evento se solicitará por favor a los participantes que activen las cámaras para recoger las fotografías para las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en foto grupal, evitando el enfoque al techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar inicio al evento. Bien, doctora. Gracias, señor presidente. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida al ciclo de capacitaciones del módulo penal de este distrito judicial. Saludamos la presencia de honor integrada por el señor doctor Flaviano Ciro Llanos, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, y presidente de la Comisión de Capacitación, señores jueces superiores integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla, señora doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla y jueza superior coordinadora del módulo penal. Señora doctora Doris Rodríguez Alarcón, jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla. Señores jueces superiores integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra. Señora doctora Olga Lidia Inga Michoen, presidente de la Sala Penal de Apelaciones del Distrito de Puente Piedra. Señor doctor Cristian Arturo Hernández Alarcón, juez superior de la Sala Penal de Apelaciones del Distrito de Puente Piedra. Señora doctora Gloria Elizabeth Calderón Paredes, jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones del Distrito de Puente Piedra. Asimismo, agradecer la concurrencia a este magno evento de las autoridades. Señor doctor Cristian Manuel Trigos Fernández, fiscal adjunto superior penal del Distrito de Lima Noroeste, en representación del señor doctor Plinio Hugo Hermosa Orozco. Señor doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública y Acceso de Justicia de Ventanilla. Señor doctor Roger Melendres Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Señor comandante de la Comisaría de la Ensenada. Señores jueces de la Comisión de Capacitación, administradora del módulo penal de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Al señor expositor, señor doctor Jaime Villanueva Barreto, doctor en Filosofía de la PUCP, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señora panelista, señora doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez, juez especializada titular de Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa. Acto seguido, invitamos al señor doctor Flaviano Ciro Llanos, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, quien brindará el discurso de apertura de este magno evento. Bien, gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, dignos invitados, señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativos, amigos todos. Es para mí un grato honor dar a cada uno de ustedes la bienvenida a la sesión de apertura del ciclo de conferencias del módulo penal 2021, agradeciendo ante todo al equipo técnico distrital de implementación del Código Procesal Penal, no solo por la elaboración de este proyecto, de esta conferencia del módulo penal, sino también por todos los esfuerzos que el mismo ha conllevado para su materialización. En ese sentido, este ciclo de conferencia para el módulo penal resulta necesario para todos, los jueces, así como para todos los trabajadores jurisdiccionales y administrativos, porque ello conlleva un fortalecimiento de su cultura jurídica en el marco del Código Procesal Penal, a fin que puedan tener elementos sólidos que conlleve a una buena administración de justicia. En esta oportunidad, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor,
señor doctor Jaime Villanueva Barreto, quien brindará la ponencia de ética judicial como disciplina de la filosofía, que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común, que son elementos de juicio que necesitamos tenerlos claros para saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer, conforme lo dijera Potter Stuart, juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Es así que dejo esta reflexión, puesto que la labor judicial, más que compleja, es una labor de vida, toda vez que permite evaluar conductas que necesariamente parten su valoración de la conducta propia de cada magistrado o servidor. Valoración que con ello nos permite dar una respuesta al fortalecimiento de una buena administración de justicia, realizando con ello la figura del juez conforme la sociedad lo requiere. Como palabras finales, quiero agradecer el compromiso asumido a todos los jueces y trabajadores para recibir estos importantes aportes jurídicos y precisar que esto constituye un requisito fundamental para así poder realizar las futuras pasantías que nos permita el Consejo Ejecutivo. Sin más preámbulo, doy por aperturado el presente ciclo de conferencias del módulo penal 2021. Gracias por su atención. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Flaviano Ciro Llanos Lorente. Acto seguido, invitamos a la doctora Jocelyn Díaz Huacho, administradora del módulo penal de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, para la presentación del ciclo de capacitaciones del módulo. Muchas gracias, Marisol. Primero, saludar muy cordialmente al señor presidente de nuestra Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, a los integrantes de la mesa de honor, a los magistrados que nos acompañan, así como al personal jurisdiccional, a los asistentes administrativos y público en general. Primero, para poder empezar, nuestro ciclo de capacitación tiene como objetivo optimizar el desarrollo del talento humano, mejorando sus capacidades en beneficio de los usuarios del sistema de administración de justicia. Asimismo, como afianzar el trabajo conjunto, propiciar la reflexión y debate sobre la importancia del cambio del modelo procesal, así como promover, optimizar los recursos destinados a la capacitación de los actores de la reforma del proceso penal. A continuación, explicaré brevemente sobre la estructura de nuestro ciclo de conferencias que nos ha permitido, que se ha aprobado mediante la Resolución Administrativa 45/2021, esto que está estructurado por un plazo de 4 meses. Tenemos como público objetivo los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo que viene aplicando el Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales. Cabe señalar que está dividido también en la parte teórica como en la parte práctica. La parte teórica de nuestro módulo de capacitación se realizará del presente mes de mayo y culminará en el mes de agosto. La parte práctica, como bien ya lo indiqué, son establecidos o divididos en 4 módulos que contendrán diferentes temas a desarrollar. Asimismo, cabe indicar que el método del ciclo de conferencias tiene la parte expositiva, activa y práctica. Y por último, en la medición de los resultados se considerará los números de capacitados que vienen a ser los participantes registrados o inscritos, y así como también al culmino de cada módulo tendrán una evaluación que se considerará como una nota probatoria mínimo de 13. Asimismo, los participantes asistentes a este ciclo de conferencias, para poder rendir sus evaluaciones, tienen que tener como mínimo un 75% de asistencia. Eso es todo, señorita Marisa. Muchas gracias, doctora Jocelyn Díaz Huacho.
Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Jaime Villanueva Barreto, quien disertará la ponencia de ética judicial, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal en la Universidad Nacional de Lima Sur, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido secretario general del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, de enero a agosto de 2015, gerente central de la Escuela del Ministerio Público 2015 al 2018, director de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Lima Sur 2019 al 2020. Actualmente se desempeña como defensor universitario de la Universidad Nacional de Lima Sur, miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, Círculo Peruano de Fenomenología y Hemenéutica, de la Asociación Sudamericana de Filosofía y Teología Intercultural y de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural. Autor del libro Fenomenología como Afirmación de un evento humanismo, Lima. Ha publicado en diversas revistas especializadas. Reciba una cálida bienvenida, señor doctor Jaime Villanueva Barreto. Su audio, señor doctor. Les decía que muchísimas gracias por la invitación, señor doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, y presidente de la Comisión de Capacitación, señores jueces superiores de la Corte Superior de Puente Piedra, señores jueces especializados, señores fiscales, amigos todos. Yo quiero empezar esta charla señalando la urgencia de reflexionar en torno a la ética y a la ética judicial, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir en la actualidad, no solo producto de la desolación que está causando esta pandemia, sino además de cómo ella nos ha enrostrado las carencias de las estructuras propias del Estado y de nuestra sociedad. En estas circunstancias, la ética judicial no es un páramo libre de controversias. Entre sus detractores se hallan aquellos que postulan que el juez, para cumplir con su deber, le basta con conocer el derecho y decirlo silogísticamente para cada caso. Desde esa perspectiva, se separa a la persona de la función que realiza. Es decir, se puede ser una mala persona desde el punto de vista de una moral crítica o social y al mismo tiempo ser un buen juez, pues basta con que sepa aplicar correctamente el derecho y la ley. Se concibe la función del juez como totalmente objetiva y aséptica, en tanto debería limitarse únicamente a identificar la norma legal en la que subsumir su hipótesis fáctica al caso que debería resolver y deducir la respectiva consecuencia jurídica prevista en aquella. En este paradigma, como es suficientemente sabido, las soluciones jurídicas las brinda en exclusividad el legislador, a quien se lo asume como un legislador plena y perfectamente racional. Por tanto, la tarea judicial carece de toda dimensión creadora y se reduce a transitar formalmente el camino del silogismo. Recordemos que en este modelo decimonómico, como decía Savigny, el objeto de la interpretación jurídica era reconstruir el pensamiento del legislador íncito en la ley, para lo que le basta al juez con valerse de los métodos interpretativos, el gramatical, lógico, sistemático e histórico, que aseguraban un cumplimiento fiel del juzgador a su mandato. Desde esta perspectiva, el momento creador del derecho se subsumía únicamente en la voluntad del legislador y la aplicación correcta de la ley, llegando incluso a la amenaza penal al juez que se apartaba del sentido de la norma, dado que tal comportamiento se tipificaba con el delito de prevaricato.
Se creía, y algunos creen aún, que toda conducta humana puede ser subsumida en la ley y al juez no le quedaría otra alternativa que ser un mero aplicador de la misma. En efecto, frente a la confianza en una y solo una respuesta jurídica para cada caso, hoy se acepta la alternativa de más de una respuesta para los mismos. El avance del neoconstitucionalismo, que asigna al juez un papel creador, así como el mandato expreso en muchos códigos de no dejar de impartir justicia por deficiencia o falta de la ley, se ve reflejado en la jurisprudencia contradictoria y los votos mayoritarios y minoritarios de los fallos. Desde esta perspectiva, seguramente resultaría disparatado, amén de improcedente, acusar del delito de prevaricato a algunos jueces responsables de esas diferentes respuestas jurisprudenciales. No obstante, que en estricta lógica habría que suponer que alguna de ellas se apartó del sentido de la ley, porque lo contrario entraría en crisis la presunción del legislador nacional. Un claro ejemplo de esto lo constituye el artículo 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano, que aprobaran las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica en Canarias en 2001. Puede contrastarse que ahí se indica a los jueces fallar teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos y procurando atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares y sociales desfavorables, pero puede ocurrir que no resulten coincidentes las soluciones judiciales según se basen en una u otra de esas consecuencias, por lo que solo cabe el recurso a la discrecionalidad judicial, que deberá optar por alguna de aquellas posibles derivadas, todas ellas del derecho vigente. Vistas las cosas desde esta perspectiva, en un mundo cada vez más judicializado y donde los jueces han adquirido cada vez mayor poder, se hace indispensable una ética judicial que trascienda los rezagos de los deberes y apunte a las virtudes. Lo que queremos decir es que las diversas interpretaciones que los jueces hacen de la ley requiere de una reflexión ética sobre el tipo de juez que la sociedad actual necesita. Pensamos que una mera ética deontológica no es suficiente para tamaña tarea, pues se requiere ir más allá de una supuesta argumentación o motivación como fundamento de la actividad judicial. Desde luego que la argumentación es condición necesaria, pero no suficiente para una decisión que antes que estar bien fundamentada necesita ser justa. Como señala Vigo, la ética judicial y sus exigencias tienen que ver con ciertos bienes o intereses en juego en la tarea judicial, de manera que según la calidad con que ésta es prestada o ejercida aquellos bienes, intereses o perfecciones, serán satisfechos o perjudicados en mayor o menor medida. Los jueces son los titulares de estos bienes los que reclaman ciertos comportamientos o hábitos por parte de los jueces. En ellos es donde se juega la confianza que los ciudadanos prestan a quienes son los encargados de solucionar sus controversias. Esta es la razón principal por la que el criterio de justificación racional de los deberes o exigencias éticas lo marcan los bienes comprometidos en la actividad del juez. Por eso resulta inapropiada la denominación de ontología judicial, en tanto ella apela etimológicamente solo a un mero catálogo de deberes, mientras que la ética remite más bien a los bienes que hay que procurar alcanzar. Podemos entonces seguir diciendo con Vigo que la ética judicial requiere de ciertos comportamientos, o aún mejor, de una cierta personalidad o idoneidad ética, pues hablamos de comportamientos o hábitos que presumiblemente facilitan o se necesitan para la obtención de los bienes comprometidos en la actividad judicial. Para decirlo en negativo, la ausencia de esta personalidad o idoneidad ética, o sea, esos comportamientos o hábitos opuestos a aquellos, comprometen ad initio esta posibilidad, presunción o aceptación de los destinatarios.
Por ello, cuando Atienza con razón señala, cito, que el caso de la ética judicial, los tres principios rectores parecen ser el de la independencia, imparcialidad y motivación, fin de cita, donde este último es el más importante, olvida que el principal de todos ellos y el que en el fondo es la razón de ser del juez es el de la justicia. En este sentido, hablar de justicia, como enseña acertadamente Adela Cortina, implica también hablar de la justicia de las instituciones, pues, cito, las organizaciones y las instituciones pueden ser morales o inmorales, porque están dotadas de una estructura, desde las que toman conciencia de los valores, eligen actuar según ellos o rechazarlos, los ponen o no en obra. Una organización o institución, dice Cortina, no es igual a la suma de las personas que la componen, sino que tiene una estructura que condiciona las decisiones de todos los niveles. Si esta estructura exige o permite tomar decisiones injustas, entonces las personas que trabajan en ella tienen que ser héroes para actuar con justicia, y en ocasiones ni siquiera pueden serlo. Fin de cita. No basta entonces con que los jueces sean o no buenas personas o justos, sino que la institución a la que pertenecen también debe serlo. De ahí la importancia de la justicia como el principio más importante de la ética de los jueces en tanto personas institucionalizadas, pues a ellos es a quienes les compete dictaminar lo que le corresponde a cada quien, y esta es la tarea más importante tanto de la institución como de las personas que trabajan en ella. En el caso de la judicatura, dice Cortina, se trata de aplicar el derecho a los casos concretos, interpretándolo de modo que se haga justicia, es decir, que se dé a cada uno equitativamente lo que le corresponda. Se trata, pues, de un servicio público indispensable para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, cuya trascendencia consiste en la defensa de los derechos de las personas. Por eso, la clave consiste en tratar de hacer justicia a las personas, para lo cual se requiere el mejor conocimiento posible del derecho, pero no en emplearse en manejar el derecho para el bien particular o grupal, como tantas veces hemos visto lamentablemente en nuestro país. Si cualquier ejercicio profesional, continúa Cortina, debe tratar de tener en cuenta a todos los afectados por esa actividad profesional, en el caso de la judicatura, pertenece a su misma entraña esta obligación de tener en cuenta a todos los afectados, porque se trata de un servicio público a las personas que debe ser ejercido desde el sentido de la equidad. Fin de cita. Desde esta perspectiva, el juez no es aquel que desde niño sintió una llamada especial, sino el que teniendo unas habilidades suficientes para el ejercicio de una profesión, se esfuerza por adquirir las virtudes que corresponden a su ejercicio, las excelencias del etos profesional, porque se percata de que el bien que su profesión ofrece es precioso para la sociedad, que sin él la sociedad sería mucho más inhumana. Por ello, más allá de la excelencia del carácter que debe exigírsele a los jueces, tales como la diligencia, el sentido de equidad, la capacidad hermenéutica, la independencia, la prudencia, la imparcialidad, la capacidad de diálogo y cuantas más se nos puedan ocurrir, yo las agruparía a todas ellas en las clásicas virtudes cardinales, a saber, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Estas cuatro subsumen a todas las anteriores en lo que podría configurarse como el carácter virtuoso y el etos del juez. En lo que sigue nos basaremos en las ideas de Vigo al respecto de las exigencias éticas que se pueden hacer al juez. Justicia. Ya hemos dicho que es la razón de ser de los jueces. Aristóteles decía con mucha razón, cito, que cuando disputan los hombres recurren al juez, y dirigirse al juez es dirigirse a lo justo.
pues el juez pretende ser como la justicia dotada de vida. Fin de cita. Pueden ver cómo supone todo lo contrario a la pretensión de Montesquieu de que el juez solo debía limitarse a ser la boca muda de la ley. Esta justicia es imposible sin el sentido de la equidad, sin el que resulta imposible tratar de un modo igual a los destinatarios, habida cuenta de que son raros los casos iguales, porque los contextos concretos abonan las situaciones desiguales, y habida cuenta de que resulta imprescindible conocer los contextos concretos si es que queremos que la ley sea igual para todos. Como sostiene Vigo, quizá el modo apropiado de recuperar esa exigencia ética de la justicia para el juez es recordarle que tome conciencia de su función y quiera determinar lo justo desde el derecho. Por eso, su preocupación para respetar y querer dar la justicia. Nosotros sabemos que desde Antígona aparece el riesgo de lo dispuesto por la autoridad puede ser también injusto. Y lo sé, y que puede serlo de una manera extrema y evidente. Por eso, quien debe decir el derecho necesita de ese propósito de justicia. Seguramente quien no quiere dar lo justo o carece del hábito respectivo, le costará asumir la tarea de discernimiento, atento a que la razón humana no es algo desencarnado o desvinculado del apetito. En la confianza del ciudadano que asiste a un despacho judicial, pesará de manera significativa cuál es la imagen que el juez se ha forjado en torno a la justicia, y no solo mirada en términos jurídicos o judiciales, sino principalmente en cuanto a sus comportamientos como ciudadano respecto a lo que le confiere o respete a los demás. Prudencia. En el caso del juez resulta particularmente visible su conexión con la prudencia, en tanto su objeto coincide con el mismo objeto de la función judicial, es decir, determinar racionalmente la conducta justa, debida o prohibida según el derecho. La prudencia es mucho más que conocimiento o motivación racional. Es, al decir de Cicerón, el arte de vivir y de vivir conforme al bien o lo mejor. En el campo de lo jurídico sería conocimiento en acción o proyectándolo en los casos concretos que requieren una respuesta jurídica. Pero a su vez, desde la filosofía clásica, esa capacidad racional acerca del bien en las cosas de la vida circunstanciada se la conecta con ciertas cualidades en el razonamiento o condiciones personales. Así, por ejemplo, en primer lugar, la experiencia. Decía Aristóteles que era posible encontrar un joven brillante en matemáticas, pero era imposible que existiera en materia de prudencia. Es que ésta requiere de haber vivido y la memoria respectiva. 2. La capacidad de diálogo. Tratándose de conductas humanas donde la certeza no es absoluta, es importante contar con esta disposición a escuchar otros puntos de vista y poder ponderar razones. 3. Humildad, como para cambiar posturas y acudir a aquellos que más saben. Quien cree estar en posesión absoluta de la verdad y solo dispuesto a brindarla a los otros, difícilmente llegará a ser prudente. 4. Circunspección, o sea, preocupación por leer detenida y completamente las circunstancias en las que se desenvuelve la conducta objeto de la prudencia. 5. Previsión. Es que la prudencia requiere no solo el caso en el que corresponde pronunciarse, sino también las consecuencias que a partir del mismo se puedan derivar más allá del caso. 6. Coherencia, que es la racionalidad. La racionalidad está reñida con las incoherencias de toda índole,
Por ejemplo, la lingüística, la lógica, la insensibilidad, tratamiento desigual de lo igual. Y séptimo, tiempo. En tanto, seguramente no habrá razonamiento prudencial si no estamos dispuestos a disponer de un tiempo necesario para ello, pues los apresurados difícilmente serán prudentes. Quien carece entonces de estas condiciones para ser prudente, deberá procurarlas, porque de lo contrario, sus decisiones judiciales difícilmente serán prudentes y por ende resultarán imposibles sus posibilidades de excelencia. Fortaleza. Hablando del juez, aparece como evidente la exigencia de la fortaleza o valentía, en tanto un juez cobarde es susceptible de fácil pérdida de su independencia o imparcialidad. Por supuesto que no estamos hablando de temeridad, o sea, de alguien que busque o se deleite en el peligro, sino que aquel que es capaz de decir el derecho que corresponde aún con miedo, pero nunca por miedo. Se trata de una exigencia ética íntimamente vinculada con un cierto talante psicológico frente a los riesgos y las incertidumbres que reclama el perseverar a pesar de los mismos y también el enfrentarlos. Seguramente si la ciudadanía prescribe en un juez esas personalidades débiles, dubitativas o incapaces de hacerse respetar, asociará esas cualidades a la función profesional y sentirá temor de cómo será juzgada su causa si la contraparte es algún poderoso. A la hora de los test psicológicos o entrevistas para candidatos a jueces, aparece esta exigencia como una de aquellas que interesa vislumbrar en qué medida la pueden cubrir si llegan a estar como juez en situaciones riesgosas. Es necesaria entonces la fortaleza para mantener la independencia de todo tipo de presión política, económica y mediática. La decisión del juez, si está basada en el derecho y la justicia, no tiene por qué ceder a ningún tipo de presión. La independencia judicial está cimentada en la fortaleza del juez. Sería ilusorio creer que un juez no recibirá todo tipo de presiones, pero quien quiere ser un buen juez debe estar dispuesto a mantenerse fuerte frente a ellas. Otro de los momentos en que aparece la fortaleza es en la exigencia de la imparcialidad. Como ha dicho el juez supremo de los Estados Unidos, Anthony Kennedy, la ley es la promesa de la neutralidad y el juez debe librar una batalla por esa neutralidad. Pero a veces la imposible imparcialidad exige una suerte de desdoblamiento de la conciencia del juez que debe examinarse en cada momento a sí mismo para poder percatarse de cuánto de sus decisiones intervienen sus preferencias, prejuicios, etc. Esta es la exigencia más fuerte de fortaleza, pues supone hacer las veces de un espectador imparcial. Finalmente, tenemos la templanza. Desde antiguo, la templanza tiene por objeto cierta moderación en la posesión y el uso de bienes externos o aquellos vinculados con el apetito concupiscible. Esa falta de medida propia del destemplado termina afectando, como advierte Santo Tomás de Aquino, su tranquilidad de espíritu. En tanto se compromete el autodominio o deja de ser dueño de sí mismo. Contemporáneamente, el profesional es alguien que cuenta con su profesión para obtener los recursos económicos que necesita para vivir. Y precisamente, la honestidad tiene que ver con esa legítima posibilidad que reciba lo que le corresponde como retribución a sus servicios. Yendo al juez, la honestidad consiste precisamente en que reciba lo que le corresponde, ni más ni menos. Y ello no implica, obviamente, la alternativa repugnante y delictual de la coima o sus análogos,
sino la más sutil, que exige que use solo para la función judicial los bienes o recursos que el Estado o la sociedad han puesto a su disposición. Lo anterior va ligado a la exigencia de la austeridad republicana para los funcionarios en general y para los jueces en particular. Se trata de que estos exhiban ciertos bienes externos que guarden correspondencia con el nivel de limitaciones que padece la ciudadanía en general al respecto. Parece poco razonable que haya funcionarios que aparezcan ricos en medio de ciudadanos pobres que al mismo tiempo y paradojalmente son los que le pagan mensualmente sus salarios. Esta exigencia prevista para los funcionarios públicos en general se proyecta innegablemente para los jueces. Más aún, la ciudadanía seguramente vería con malos ojos a aquel juez que se preocupa desmedidamente por los bienes externos, procurando lucir aquellos que resulten ser los más onerosos. No se trata de deshonestidad, dado que puede tratarse de un juez privadamente muy rico, pero lo que se le pide es que a la hora de adquirir bienes procure computar el nivel de problemas económicos y sociales que padece la sociedad a la que les prestará sus servicios judiciales. Incluso puede resultar comprensible que alguien vea en esa restricción algo incompatible con sus gustos y por ende opte por renunciar o no aceptar el cargo de juez. El contenido de esta exigencia tiene esa dimensión histórica que remite a una sociedad particular. Por eso no queda solo librada a la mera conciencia ética del juez implicado. Finalmente, solo quien esté dispuesto a cumplir con estas exigencias debería querer ser juez. La responsabilidad de la sociedad es muy grande, la responsabilidad que la sociedad les ha otorgado es muy grande como para que el cargo pueda ejercerlo cualquiera. No basta con el conocimiento, si no existe una vocación de servicio y por la justicia no se podrá ser un buen juez. Muchísimas gracias. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señor doctor Jaime Villanueva Barreto. A continuación, invitamos a la señora panelista, señora doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez, jueza especializada titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa. Bienvenida, señora doctora. ¿Cómo estás, Gracias, hija. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gusto. Un gusto de verte. Mira cuánto tiempo pasan los años y estamos debatiendo de un tema que ambos... Se colgó, Clarita. ¿Te escucha? Se colgó. Hola, ahora sí, Clarita. Ahora sí. Te decía, desde aquellas épocas cuando empezamos a trabajar en la fiscalía, bueno, digamos que hace pocos años nada más, ¿no? Para no ir en detalles. Ayer nomás. Ayer nada más, ¿no? Entonces estos temas de ética, lamentablemente, no generan pues mucho interés, ¿no? Se cree a veces que nosotros por el trabajo que realizamos a nivel judicial o a nivel fiscal no tenemos o estamos alejados del tema, ¿no? Yo recuerdo cuando se planteó este ciclo de actividades académicas con el señor presidente, con el doctor Flaviano, veíamos la necesidad de que toda capacitación tiene que iniciarse con una referente a la ética judicial. Y bueno, yendo al tema que has expuesto brillantemente como siempre, ¿no? Como son tus clases universitarias, yo estaba recordando las lecturas de Adela Cortina, porque en eso coincidimos académicamente, ¿no? Y Adela Cortina, y tengo a la mano este texto interesantísimo, básico, que es ¿para qué nos sirve la ética?, nos habla de la Ilíada, desde el mundo homérico, en la Ilíada y la Odisea. Se habla también de las virtudes, ¿no?, que se entienden como excelencias del carácter,
El virtuoso es el que se sitúa por encima de la media en una actividad, como Aquiles en velocidad, Héctor en valor, Príamo en prudencia. Hoy seguimos hablando de virtuosos del piano o del violín y también de las virtudes que es necesario conquistar para tener un buen carácter. Y ahí detalla algunas de estas virtudes, ¿no? Que has mencionado también, ¿no? Justicia, prudencia, fortaleza, honestidad y tantas otras, ¿no? Porque el ser humano no solamente tiene determinadas virtudes, ¿no? Lo ideal, ¿no? Para ser una persona virtuosa es que tenga todas las virtudes posibles, ¿no? Y en el caso del juez, y ahí va más allá, creo que además de las 4 virtudes cardinales que mencionabas, creo que allí también tendríamos que añadir otras más, ¿no? Por ejemplo, pienso en la honestidad, ¿no? Que va de la mano con las virtudes que han mencionado, pero que es muy importante, más aún en estas épocas donde hemos sido muy golpeados con esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Que si bien está en investigación, pero todo el Perú ha sido testigo de estas conversaciones, de esos acuerdos, etcétera. Entonces, creo que allí faltaría más bien darle peso al tema de la honestidad. El tema de la honestidad que a la vez también, y es muy importante, lo señalabas, iba de la mano con la fortaleza. Un juez timorato, una persona timorata no creo que pueda ser juez. Veamos el caso de los Cuellos Blancos, una llamada telefónica y se hacían lo que pedían, ¿no? El que estaba en una instancia superior, ¿no? No hablo de jerarquías, sabes siempre cuál es mi posición respecto a las jerarquías. A mi criterio no existen en el Poder Judicial lo que son instancias, ¿no? Entonces, a nivel de instancia, quien estaba en una instancia superior llamaba por teléfono y ahí se armaba, pues, o se hacía se cometía cada abuso del derecho o acto de corrupción. Entonces, creo que en este caso, esta fortaleza para hacer frente a las presiones va de la mano también con la honestidad. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera que me expliques, cuando hablabas de la vocación del juez, ¿podríamos hablar de que una persona tendría una vocación por la justicia como virtud, ¿no? Y que solamente los virtuosos que tengan esta virtud podrían llegar a ser jueces? Y otra cuestión que me quedó también, que lo mencionabas en el aire, fue el tema de los exámenes del Consejo Nacional de la Magistratura. Todo lo que se ha conocido ha demostrado que ha habido falencias en la elección de jueces, que podrán haber obtenido pues 100 de puntaje en un examen de conocimientos. Pero ¿cómo podemos hacer para medir las virtudes de una persona o qué herramientas se podrían utilizar para que esta selección, como lo señalabas, no es solamente que se busque un juez boca de ley, sino además se elija a una persona virtuosa y tengamos jueces y juezas virtuosos? Gracias. Muchísimas gracias, Clarita, siempre tú tan profunda en las reflexiones. Eso es algo que te caracteriza desde siempre, ¿no? Siempre tú interesada por los temas no solo éticos, sino también teóricos y prácticos del derecho. Fíjate, yo creo que el camino que debe transitar la ética judicial, más allá de tornarse en una deontología jurídica, en una normativa de deberes, es el camino de la ética y las virtudes. Y lo digo ¿por qué? Porque, como tú bien has señalado, ¿no? La vocación por la justicia, por ahí quiero empezar. La vocación por la justicia. Solo aquellos que sienten una vocación por la justicia pueden ser jueces, o solo los virtuosos pueden ser jueces. Yo diría que no. Hay personas que efectivamente desde muy pequeños tienen una vocación por la justicia y por el servicio, pero hay que recordar que la virtud, por ejemplo, tal como la entiende Aristóteles, es la formadora del carácter a partir del hábito. Es decir, uno es virtuoso
practicando la virtud. La virtud no es algo que se aprende en un manual, no es algo que se lee en un tratado de ética. No, yo siempre les digo a mis estudiantes, es posible que Vladimiro Montesinos esté escribiendo un gran tratado de ética y de moral y ser muy lógico, muy coherente, muy importante, y eso no lo hace una persona virtuosa. Y no lo hace una persona virtuosa porque el virtuoso, como dice Aristóteles, lo es en la medida en que practica la virtud hasta el último día de su vida, ¿no? Aristóteles se plantea la pregunta, ¿y cuándo decimos de un hombre que es virtuoso? Y él se responde diciendo, cuando ha muerto, porque mientras tenga vida, tiene capacidad de acción, y en tanto tiene capacidad de acción, puede realizar algún tipo de conducta que contravenga la virtud. Entonces la virtud es una práctica en el sentido de praxis, de hábito, ¿no? Uno se habitúa a la honestidad, a la imparcialidad, a la independencia, etcétera, etcétera. Y claro, la honestidad, yo cuando estuve revisando algunos textos para esta conferencia, veía catálogos muy largos de las exigencias éticas que tenían que cumplir los jueces, y los jueces tampoco son dioses, o sea, tampoco son un dechado de virtudes, son tan humanos como cualquier otra persona, y como cualquier otra persona pueden equivocarse, como cualquier otra persona pueden tener sus días buenos, sus días malos, solo que ellos tienen lo que Anthony Kennedy, me pareció bien interesante, llama la enorme batalla por la neutralidad, que es la batalla por la imparcialidad, tal vez la exigencia más grande que se le puede hacer a un juez, porque es como desdoblar su humanidad y tener que decidir sobre un caso eh, sin que le afecte demasiado. Es imposible decir que no le va a afectar, pero su decisión no tiene que estar basada en sus afectos, en sus prejuicios, en sus preferencias, en sus gustos, en sus ideas políticas, religiosas, económicas, lo que fuera, sino tiene que estar basado en el derecho y en aquello que es justo, ¿no? Hoy diríamos aquello que es justo. Esa es la razón por la que yo, de alguna manera, he cargado las tintas en esta presentación en el tema de la justicia, porque cuando tú revisas el texto de Atienza u otros, lo que colocan son tres principios, tres grandes principios de la ética judicial, ¿no? La independencia, la imparcialidad y la motivación, pero olvidan la justicia, que es el más importante de todos. Si un juez no es justo, no es juez, como tú bien has dicho, y esa debería ser algo en lo que la Junta Nacional de Justicia debería poner mucha atención en el modo como se selecciona a los jueces. Hay mucha carga en el tema teórico, en el tema argumentativo, que está muy bien, un juez tiene que conocer el derecho, pero también está el lado emocional, también está el lado justamente de la formación del carácter. Alguien timorato no puede ser un juez. Por más que conozca el derecho y por más que tenga, ¿no es cierto?, sea un iluminado del derecho, si es alguien de carácter timorato, no puede ser un juez porque no va a poder resistir las enormes presiones a las que un juez está sometido. Entonces, digamos, hay una serie de instrumentos, tests de moralidad, por ejemplo, como los de Kohlberg, y otro tipo de instrumentos desde el lado de la ética y desde el lado de la psicología también, que te permiten tener, digamos, una suerte de presunción de con qué tipo de persona estás tratando. Es muy importante y uno de los temas fundamentales al momento de hablar de la ética judicial, me parece a mí, tiene que retrotraerse a la selección de los jueces. ¿Cómo los seleccionamos? Porque un juez es un servidor al que los ciudadanos le están encargando, le están confiando su libertad, sus bienes, en algunos casos su vida. Entonces, tiene que ser, pues, por eso es la exigencia tan grande, la exigencia social tan grande que se da a los jueces en todos los ámbitos. Y en el de la honestidad, como tú has señalado,
principalmente porque hoy es el que más nos toca y el que más nos afecta después de todo lo que hemos visto producto del escándalo de los cuellos blancos que tanto daño le ha hecho a la credibilidad del sistema de justicia en el país. Digamos, yo creo que vamos a tardar muchísimos años en recuperar en algo esa credibilidad. O sea, el daño mayor no es solamente lo que hemos visto y lo que hemos oído todos, sino el daño mayor se le ha hecho a la credibilidad de la institución. Por eso es que Adela Cortina justamente habla de la justicia, no solamente en las personas, sino en las instituciones. Porque si la institución no tiene una estructura justa, entonces, claro, dice ella, nos estamos librando a tener que contar con héroes, o sea, con uno o dos que luchen contra todo el sistema porque la institución misma está diseñada de tal manera que no promueve lo que es su función propia, la justicia. No promueve ese tipo de virtud, de excelencia. Entonces, digamos, cuando reflexionamos en torno a la ética judicial, no estamos hablando de algo gaseoso, no estamos hablando de algo abstracto, no estamos hablando de algo teórico, sino que estamos hablando de algo muy concreto, y que lo hemos visto cuando nosotros hemos escuchado los audios de cómo los jueces se llamaban entre ellos, se ordenaban y todo lo demás. Vamos, si yo tengo que ir a un juzgado como ciudadano, me muero de miedo de saber quién será el que va a resolver mi causa. O sea, lo que tienen que comprender ustedes, los magistrados, es que ese temor, esa desconfianza de la ciudadanía, hoy más que nunca es legítima porque ha escuchado y ha visto lo que ha sucedido. Entonces, la ética en ese sentido tiene que dejar de ser un discurso solamente para convertirse en una introyección. Anthony Kennedy, decía justamente que la única manera de librar la batalla por la imparcialidad es examinando todo momento mi propia vida. Ya, si yo no examino, como decía Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no merece ser vivida, decía. Y esa vida, y ese examen de la vida, esa introyección es la labor más permanente que debe realizar un juez, ¿no? Más allá de su preparación, que se supone que la tiene, está el tema, creo yo, de su conducta ética, de su conducta moral. Creo que por ahí es por donde efectivamente yo saludo la iniciativa de la Corte, del doctor Llanos, de iniciar cualquier tipo de capacitación desde el punto de vista de la ética, porque el instrumento técnico se aprende, pero la ética es algo que se practica, es algo que se realiza en la praxis, y eso por eso es que se pide al juez, ¿no es cierto?, un cierto tipo de vida, un cierto tipo de relacionamiento, etcétera, etcétera, porque es en la praxis donde se lleva a cabo la realización de las virtudes éticas. Por ahí, Clarita, es por donde yo podría responder tu pregunta. Y a propósito de lo que decías de que hay que ir alimentando las virtudes, ¿no? Por decirlo de algún modo, sigo con Adela Cortina y seguimos con ella porque nos da tantas pautas y nos hace pensar tanto en sus escritos, y nos dice ella, y aquí convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración, uno de los nietos de este jefe indio le preguntó, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó, el que alimentéis. Y eso creo también cuadra dentro de la formación ética de un juez, ¿no? Dependiendo qué lobo se alimente al interior de un juez, es el que se va a comer al otro, ¿no? Y ahí llegaremos a tener o un juez virtuoso, que eso es lo que se busca o lo que buscamos, como un juez totalmente alejado de toda virtud y de toda conducta ética.
Muchas gracias, Jaime. No, a ti, Clarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, yo solamente quería añadir eso, ¿no? Lo que dije hace un momento, los jueces son tan humanos como cualquier otro. Y como cualquier otro, o sea, cuando se habla de juez virtuoso, no se está hablando de un juez perfecto, sino de un juez que sea lo suficientemente bueno, es decir, justo. Es decir, que trate siempre de vivir conforme a la excelencia. Eso es un tratar, eso no es algo que se realiza porque no somos santos, somos humanos. Entonces, vamos a equivocarnos. El tema no está en equivocarnos, sino en poder reconocer y rectificar nuestros errores. Y eso es de repente el aspecto más difícil, sobre todo, claro, para alguien que es un magistrado y que muchas veces equivocarse lo toma como un demérito, como algo malo, como algo que no le puede ocurrir, cuando es más bien debería ser incorporado como parte del aprendizaje cotidiano. Todos aprendemos equivocándonos, no hay otra manera de aprender, ¿no? Por ahí diría Clarita. Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy interesante. Gracias, Jaime. Vale. Muchas gracias, señora doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez. Muchas gracias, señor doctor Jaime Villanueva Barreto, por las respuestas también. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra, Ventanilla, al señor doctor Jaime Villanueva Barreto en agradecimiento de la ponencia ética judicial, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Rodrigo. Muy buenas noches. Un saludo especial a la mesa de honor integrada por nuestro señor presidente, el doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla y de Puente Piedra, así como nuestros invitados, el doctor Manuel Trigos Fernández, en representación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, el doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública de Ventanilla, así como el doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Un agradecimiento especial a nuestro expositor, el doctor Jaime Villanueva Barreto, y a la doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez, quien ha participado como panelista. Este es un tema sumamente muy importante, el que ha abordado el doctor Villanueva Barreto, la ética judicial, ¿no? Yo particularmente en mis estudios de pregrado no he estudiado esos cursos, ¿no?, en ética, solo en el curso del PROFA y de ascenso, ¿no? Y veo que la Academia de la Magistratura hasta la actualidad sigue dictando estos cursos de ética en el PROFA y en los cursos de ascenso de los magistrados, ¿no? Y también hay poca difusión en los eventos académicos que realizan, pues, las Cortes Superiores sobre este tema sumamente importante, la ética judicial, ¿no? Por eso hemos querido iniciar este ciclo de conferencias del módulo penal con este tema sumamente importante que de una manera magistral pues lo ha abordado el doctor Jaime Villanueva Barreto, ¿no? En la que en su ponencia pues ha hecho alusión a los métodos de interpretación que deben ir de la mano con la reflexión ética, ¿no? Asimismo también ha abordado las virtudes del juez, en lo que ha resaltado pues que el juez debe ser justo, ¿no? Aplicar la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, entre otros aspectos, ¿no? Con este motivo, estamos dando pues inicio al ciclo de conferencias del módulo penal, que ya la administradora del módulo ha dado detalles de cómo se va a llevar a cabo este ciclo de conferencias. Hemos iniciado con un tema sumamente importante y en esta oportunidad pues me complazco en hacerle entrega a nuestro brillante expositor Jaime Villanueva Barreto su certificado digital por su brillante ponencia en el tema de la ética judicial. Gracias. Muchas gracias, doctor Mirabal. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Se los espera en el próximo evento, que es el día 17 de mayo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Doctores, por favor, encendemos las cámaras para la foto. La administradora, por favor. Bueno. Creo que ya está. Ya fue. 1, 2, 3, por favor. Una foto más. Muchísimas gracias, señores doctores. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctores. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Chao. Chao, Clarita. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego.